Amigos, amigas, en un territorio muy importante que está alrededor del lago Titicaca, nace toda una suerte de culturas a lo largo de la historia, del tiempo, y en este tiempo, en este transcurrir, somos testigos del crecimiento de una ciudad, la ciudad lacustre, la ciudad puneña, de la que somos nosotros, hombres natos de este departamento tan querido, y Jesús Antonio Santisteban Palomino y David Alfredo Pacheco Tanaka, carolinos como yo, han tenido esta brillante idea y hace buen tiempo de hacer que se tiendan hilos de conexión entre los puneños que estamos en diversas latitudes, en diversas responsabilidades profesionales, y se van sumando cada vez más personas para el regocijo de esta fraternidad, que no es otra cosa que pensar también y no dejar de pensar en la tierra, en su desarrollo, en cómo podemos aportar y con qué ideas. Para esta sesión, mi saludo, Jesús Antonio, Cuchito, querido, Alfredo, le vamos a dar la bienvenida a Wilber Vilca Quispe, que es un puneño de mucha importancia. Yo lo conozco ya de hace varios años. Él está comprometido netamente con la labor. Él es comunicador, nos va a hablar de su profesión, de su situación laboral y todo esto, pero yo lo conozco comprometido hace muchos años con el mundo del Sicuri, con la organización, las perspectivas del Sicuri, y particularmente el Ayarachi, porque él es de Lampa, y Lampa siempre tenía una tradición terrígena del cultivo del Ayarachi. Bienvenido, Wilber. Queremos que saludes a nuestros amigos que nos escuchan y el gusto de tenerte. Tu saludo, por favor. Muchas gracias, Javier, también a David, como a Jesús, por este espacio y la posibilidad de compartir algunas experiencias comunes que tenemos entre nosotros, ¿no? El amar a nuestra tierra, el pretender enaltecer, digamos, las virtudes que tienen nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras familias, y que en eso esta relación que se teje en el mundo de las amistades, en el mundo de las familias, también está involucrado el tema de la cultura, ¿no? Y es algo que nos identifica y que muy bien, cuando migramos a otras partes del mundo, llevamos con nosotros esa herencia que la tenemos presente en nuestros corazones, en nuestra sangre, y que pues es motivo de orgullo para todos nosotros, ¿no? Y pues muchas gracias por compartir en este espacio y seguiremos conversando en función a lo que corresponda. La bienvenida de Alfredo y Jesús a Wilber, por favor. Wilber, es un honor tenerte a ti, ¿no? Por lo que representas, ¿no? O sea, yo pienso que nosotros todos en Puno, todos, yo diría la gran mayoría, somos indigenistas y queremos reivindicar la cultura, digamos, nuestra cultura, que es nuestro valor agregado, ¿no? Y qué bien que hayan personas como tú que hayan asumido ese rol y ese liderazgo en, digamos, al llevar, digamos, todo lo que son los sicuris, los ayarachis, psicomorenos al nivel que se merecen, ¿no? Entonces, bienvenido, va a ser muy interesante esta entrevista. Es un honor tenerte acá. Wilber, bienvenido a este programa. Este programa se hizo o se está haciendo pensando en que puneños estamos por todo el mundo, ¿no? Y generalmente no nos conocemos, pero ahora con esta oportunidad que nos da de tecnología de conversar de diferentes sitios del mundo y hacer entender a los puneños que hay muchos que son muy buenos, ¿no? Entonces esa es la idea de este programa. Ahora tenemos mucho para conversar y bienvenido. Muchas gracias. A ver, Wilber, cuéntanos de ti, dónde naces, tus estudios, cuáles son tus primeros años y contacto con el sicuri, con el arte, con el quechua, nuestro runacimi, con la idiosincrasia del poblador campesino, sus relaciones con la ciudadanía, tus primeros pasos en
en tu tierra, querido Wilber. Sí, muchas gracias para comentarles. Yo nací hace 50 años en el distrito de Palca, en la provincia de Lampa del departamento de Puno. Una localidad quechua-hablante que está ubicada más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y es una población eminentemente ganadera, con bastante presencia de alpacas, ovinos y en una medida también vacunos, ¿no? Entonces, la principal actividad económica es la ganadería. Entonces, todos quienes radicamos en esta localidad, obviamente estamos muy vinculados a la actividad ganadera, en menor intensidad la agricultura por la altura de la localidad. Y pues yo nací ahí, pero sin embargo, mis padres, mis abuelos, no son del distrito de Palca. Ellos son migrantes del distrito de Paratía. O sea, mi abuelo paterno, mi padre, sus hermanos, nacieron en Paratía. Y a fines de los 50, ellos emigran a Palca porque en ese entonces Palca estaba siendo, digamos, poblado o territorialmente, digamos, controlado por una hacienda de los hermanos Macedo, Pastor, y que a su vez ellos tenían, digamos, la explotación de la mina Pomasi. Entonces era una localidad en ese entonces, en los años 50, una actividad minera envuelta por pobladores ganaderos. Los últimos años digamos, de esa vida de esta familia empezaron a vender, digamos, sus propiedades o parte de las haciendas a quien podía, ¿no? En ese entonces, mis abuelos, o sea, sus hermanos, mi abuelo paterno, Severino Vilca, sus hermanos, Aurelio, Damaso, ellos migraron de Paratía y compraron toda una parte del terreno de la hacienda, que es la actual parcelía de Antalla. Esa zona compran y obviamente emigran con sus costumbres, con su música, con su danza, con su idiosincrasia, de Paratía hacia Palca. Entonces, pero no migran al 100% porque hay una interacción permanente entre Palca y Paratía ellos, ¿no? Porque también tienen terrenos en Paratía, tienen terrenos en Palca y nosotros nacimos ahí en Palca. Y mis hermanos y yo y también mis primos, que son los hijos de mis tíos, también nacemos en Palca. Entonces somos una generación descendiente directamente de los hermanos de Paratía y obviamente el símbolo, digamos, representativo de Paratía son los ayaraches, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues, mi primera vinculación con los sicures, con los ayarachis, tiene que ver directamente por el tema familiar. ¿Por qué? Porque mis abuelos, todos tocan, pues, el ayarachi y su carnaval, ¿no? Y obviamente nosotros la heredamos eso con mucho orgullo y la estamos practicando, la vivificamos en el seno de la familia, en el seno de la comunidad y naturalmente en los espacios donde emigramos, ¿no? Como en la actualidad yo estoy radicando en Lima y pues también la practico. Ese es, digamos, el contexto de mi procedencia, ¿no? Entonces yo nazco en Palca en el año 74 y toda mi vida, digamos, la he desarrollado en este distrito. Mi escuelita, la primaria estudié en Palca, la secundaria estudié en Palca, 2 años estudié en Lampa, el primer y segundo grado de secundaria. Sin embargo, por las condiciones digamos, de calidad educativa, volví a Palca a estudiar y mi secundaria la terminé en Palca, ¿no? En el Colegio Horacio Ceballos Gámez. Una pequeña pregunta, no sé, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros hay de Paratía a Palca? Y tú como niño, ¿cuál es la diferencia cultural que tú notaste entre esos dos lugares? No hay ninguna diferencia cultural porque son las mismas familias que colindan, que conviven, ¿no? En la actividad ganadera. Entonces, y de hecho, o sea, antes de la hacienda que hubo, o la mina, esta zona era poblada por los nativos de esa comunidad, de esa localidad, y que eran familias, ¿no? Entonces, nada más que por un determinado momento de la historia fueron fragmentados por la presencia de la mina y la hacienda, pero que las familias seguían conviviendo, ¿no? Entonces hubo una delimitación territorial posterior que, bueno, cosas de la administración territorial del país te van dividiendo en distritos, en las comunidades y todo esto, pero digamos, la interacción familiar y cultural es casi permanente, ¿no? En la localidad. Perfecto. Y entonces, primaria y secundaria estudiaste en Palca.
sí, correctamente, y ya terminé la secundaria el año 91 y el año 92 bajo por primera vez a Puno. Conozco recién Puno, terminando la secundaria, y en mi primer año yo estudié ingeniería de minas. Estudié 2 años, de hecho fui uno de los mejores alumnos. Tengo mi diploma de ser el alumno porque me dieron beca a la universidad. Pero lamentablemente no pude concluir la Facultad de Ingeniería de Minas por cuestiones académicas y básicamente por cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque el año 92, cuando yo era cachimbo, toda la región vivía la situación política bastante complicada. Entonces, Sendero Luminoso ingresa a Palca y en ese contexto mata a mi padre, a su hermano menor Esteban y a otros 3 ciudadanos. Entonces, matan a 5 ciudadanos un 8 de octubre en el Palca. Naturalmente, eso fragmentó mucho la vida familiar y la vida de la comunidad. ¿Qué pasa? Nosotros somos 6 hermanos varones. Yo soy el segundo de los 6, un hermano mayor, yo y un tercero, que estábamos ya casi, éramos mayores y teníamos 3 hermanos menores. Yo recuerdo una frase que mi madre nos dijo, ¿no? Hijos, los 3 mayores sabrán qué hacen con su vida. Yo me voy a hacer cargo de los 3 menores. O sea, que ustedes si son mayorcitos, ya saben lo que tienen que hacer, ya tienen manos y piecitos. Yo no los voy a poder mantener a todos ni nada, porque la condición cambió radicalmente, ¿no? Entonces, naturalmente, verán que la fragmentación familiar afectó mucho, digamos, en la vida económica, en la vida, en muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? Y de hecho, después de ese año, migramos bastante, cada uno por su lado, haciendo su vida por su lado. Y para nosotros fue bastante complicado reencontrarnos como hermanos, porque habíamos estado cada uno por distintas localidades radicando. Después de 15 años de la tragedia, recién nos volvimos a encontrar los 6 hermanos y mi madre. ¿Por qué? Porque cada uno tenía sus propias agendas, ¿no? Estaban estudiando, trabajando. Y eso fue, digamos, algo un poco complicado que nos complicó la vida, ¿no? Pero no si para bien o para mal, pero digamos, en ese contexto yo ya radicaba en Puno, ingeniería de minas, terminé el primer año con buenas calificaciones, continué el segundo año y ya las exigencias académicas un poco no permitieron cumplir, digamos, con las exigencias, porque estudié ingeniería y pedían materiales, digamos, de ingeniería, tenía que ser viajes de práctica y pues no tenía dinero para cubrir esos gastos, ¿no? A pesar que me esforzaba en trabajar, digamos, de noche y asistir a las clases de día, se me complicó, ¿no? Ahí decidí cambiar un poco el rumbo académico, ¿no? Un poco dije, por algo más, digamos, que no me demande demasiado inversión económica, ¿no? Y entré ahí a estudiar sociales, ¿no? Entonces, estudié comunicaciones, pero bueno, cuando estudié comunicaciones, curiosamente, mis amigos eran antropólogos. Sí, yo más me juntaba con antropólogos que con comunicadores, ¿no? Entonces, mucho me involucré al mundo de la labor antropológica, pero estudiando comunicaciones. Pero algo interesante porque eso me permitió, por ejemplo, involucrarme más en la vida cultural, tener más conciencia de, digamos, de mi identidad cultural, de lo que había heredado sin saber de lo que había heredado el Ayarachi, que tenerla en la sangre, el Ayarachi, tenerla ahí dentro de mí. Ahí en ese contexto aflora, digamos, ¿no? Inicialmente con mucha vergüenza, debo decir, pero a medida que fueron pasando los años fue fortaleciéndose mi identidad y entonces yo creo que fue una especie de desfogue o de una especie de hacer algo para no sentir esta tragedia, ¿no? Que le había pasado a mi familia, ¿no? Entonces me aferré a un tema cultural y a partir del año 93 digamos, desarrollamos actividades intensas de reafirmación de la IRH. Estamos en el 93, pero hasta ese año 93 ya era casi imposible ver grupos de ayerachis en mismo Lampa. O sea, ya no habían fiestas, las fiestas que habían, ya no había presencia de ayerachis. El 8 de diciembre o San Santiago, 25 de julio, años atrás, en los años 80, sí, había presencia de ayerachis, bajaban, ¿no?, a Lampa. Pero estos años ya no había. Yo recuerdo cuando yo tenía 10 años, bajamos de mi pueblito 5 ayerachis.
con los trajes todos deshechos, tiras sin mantenimiento, todo, porque ya no había, nadie tenía trajes. Entonces me trajeron un niño porque faltaban tocadores, ¿no? Y ahí me trajo un tío que se llama Eusebio Mamani, Basilio, Luciano, Tito, ellos me trajeron, y dijeron, vamos a tocar sobrino, ¿no? Porque les faltaba gente. Y yo bajé a tocar con ellos. Ellos se emborrachaban, claro, pero yo no. Entonces, esa fue, digamos, mi primera incursión en tocar ayerachi en grupo, ¿no? Porque hasta antes de eso, en la escuela, pues te enseñan a tocar zampoña, te enseñan a tocar carnavales, pero no en grupo como me involucré, ¿no?, con ellos. Entonces, estos hechos fueron marcando como ciertas condiciones para que el año 94, por primera vez, se viaja a una delegación de ayerachis a Bolivia, Potosí. La invitación viene de gobierno a gobierno porque era un encuentro internacional de danzas en Potosí. Eran invitados países de Cuba, Panamá, Chile, Argentina y Perú, entre otros países, ¿no? Entonces, la invitación llega de Bolivia, del gobierno boliviano al gobierno peruano, en ese entonces del INC. El INC lo que hace, deriva la carta al Instituto Nacional de Cultura de Puno. En ese entonces Martín Marón era el director del Regional de Cultura del INC. Después de eso, deriva, dice, pues, INC no tiene elenco, no tiene nada, dice, ya, la Federación Folclórica, pues, ¿no?, que tiene contacto con las danzas. Entonces, en ese entonces, Paul Rodríguez era presidente de la Federación Folclórica departamental de Puno. Y Paul Rodríguez dice, pues nosotros, la federación no tiene elenco, no tiene nada, pues, ¿a quién vamos a invitar ya? Que vayan los ayerachis, ¿no? Entonces, mandan la carta a la Municipalidad Provincial de Lampa. En ese entonces, el alcalde era don Justiniano Añari, y su teniente alcalde, el señor Evaristo Quispe, que era un palqueño. En ese entonces eran ellos de Frenatraca. Y esa semana, justo cuando llega la carta de la Federación Folclórica de la Municipalidad de Lampa, quien estaba a cargo de la municipalidad era nuestro paisano Evaristo Quispe. Y entonces él dice, oye, ¿a quién voy a llevar a Potosí? Pues mis hermanos de Palca tienen que ir, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de sus hermanos tocaba ayerachi con nosotros en la comunidad. Entonces, así viajamos los de Palca, los de Antalla, básicamente, a Potosí, ese año 94. Y esto generó un problema, digamos, social y político, porque cuando retornamos, año 94, los hermanos de Paratía empezaron a pegar el grito al cielo, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que vayan los de Palca y no nosotros, que somos los originarios, los nativos de la Ayerachi, pues, ¿no? O sea, los de Antalla nos están robando, ¿no? Ya empezó la bronca. Nuestra intención no era ni robar ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos practicando lo que teníamos, era parte de nuestra cultura. O sea, no éramos como un grupo foráneo que trata de imitar. No, nada. Era nuestra cultura, porque con eso nacimos, ¿no? Y entonces, además con mucho orgullo, porque mis abuelos y sus hermanos hicieron la primera grabación de un disco de 45 revoluciones, y se llamaba Los Auténticos Ayerachis de Paratía. Eso lo graban los primeros años de los 80. Y nosotros, cuando nos denominamos, el primer nombre que nos pusimos en Antalla, éramos Auténticos Ayerachis de Paratía, Juventud Antalla Palca. O sea, sí reconocíamos nosotros nuestra procedencia, de dónde éramos, ¿no? O sea, respetando la jerarquía, nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no? Y entonces, el año 94 se desarrolla la primera escenificación de Capascolla, Sillustani, y lo estaba liderando en ese entonces el profesor Mario Núñez Mendiguri. Y cuando yo ya radicaba en Puno, entonces le digo, voy al INC, a donde Martín Marón, le digo, mira, yo soy ayerachi, me gustaría traer a mis ayerachis, ¿cómo puedo hacer? Cuando llegué era como que les hubiese caído la bendición del cielo, ¿no? Me dice, hermanito, ¿cómo podemos hacer? ¿Ustedes ayerachis? Sí. ¿Puedes traer ayerachis? Claro que sí. ¿Qué cosa quieres? Yo recuerdo, yo no era 15 soles, algo por ahí, no recuerdo el monto, pero era de 15, ¿no? De 150, 15 por ahí, que alcanzaba para cubrir el combustible. Sacan plata de su bolsillo, me dan esos 15 soles y me voy. Ni siquiera me hicieron firmar un comprobante ni nada, simplemente me dieron, me dijeron, tráete los ayerachis. Se confiaron tan ciegamente en mi palabra, ni me conocían porque yo primera vez había llegado, pero sí conocían del viaje que habíamos hecho a Potosí, ¿no? Entonces, voy a Palca, participamos con los ayerachis ahí en la escenificación de Capascolla en Sillustani,
Y obviamente los hermanos de Paratía vuelven a pegar grito al cielo, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos, no? Entonces, producto de esa participación, a Martín Marón le digo, oye Martín, sabes que no quiero nada que me des, pero fírmame una resolución pues, de reconocimiento a mis ayerachis, ¿no? Como INC. Ahí le ordena al secretario técnico, al administrador, no recuerdo el nombre del administrador de ese entonces, dice, y mira, hazle su resolución, ¿no? Le agarró una máquina, ni siquiera tenía papel membretado, lo fotocopiaron ese papel membretado y ya, redacta, ahí está tu resolución. Y el nombre en esa resolución pues sale así, auténticos ayerachis de Paratía, Juventud Antayapalca. Así sale. Entonces, y después de eso había un señor, Santiago Mamani, que era un señor bien entusiasta, con su plata venía desde Paratía a Puno a gestionar para que los ayerachis de Paratía también sean reconocidos por el INC. Entonces, posteriormente les dan también su resolución a ellos, ¿no? Pero lo curioso es que, producto de esta interacción, digamos, estamos hablando de septiembre, la significación de Capascoya. Creo que era el 18 de septiembre, si me recuerdo, ese año. Y en octubre era aniversario de Paratía, el 17 de octubre. Entonces, en sesión solemne de la municipalidad, producto de esta indignación de nuestros hermanos de Paratía, dicen, pues conforman, ¿no? Vamos a conformar, ahí se nace la Asociación Genuinos Ayerachis de Paratía, porque ellos son auténticos, pero nosotros somos genuinos, ¿no? Ya, hay la bronca. Entonces, ¿qué pasa? Producto de esto, digamos, se genera una especie de rivalidad, ¿no? O sea, en el imaginario de algunos entre Paratía y Antaya. Pero para bien, porque producto de esto, ambos empezaron a, digamos, a fortalecer su sistema organizativo, a volver a hacer sus trajes, a volver a participar en eventos. Y entonces, el año 95, nosotros como ayerachis participamos por primera vez en la Virgen de la Candelaria, porque estaba ingeniero Juan Larico como presidente de la federación. Y es entonces donde vamos y decimos, ¿cómo podemos hacer? Ayerachis, vengan, ustedes no necesitan ningún requisito, vengan, nomás presenten su historia a su junta directiva, participen en la Candelaria. Entramos a participar. Entonces, los de Antaya y los de Paratía empezamos a tener una vida dinámica de participación en cuanto concurso había. En ese entonces, el alcalde de Paratía ya era mi propio tío, Ninfo Puma, era alcalde de Paratía. Él compró un Fuso 800, un camión. En ese Fuso 800 llevaba a los ayerachis de Paratía a donde podía llevar concursos por Actina, Jani, Puyas de Raimondi, lleva a todos los concursos que había, ¿no? Y los de Palca teníamos un camioncito chiquitito que habían regalado a la municipalidad y también viajábamos, ¿no? Con nuestra plata. En esos años los de Palca viajamos con nuestro dinero, no teníamos ni un centavo de apoyo de la municipalidad, más que el carro y el combustible nos poníamos nosotros. Pero a los de Paratía, si el municipio se destinaba un fondo, digamos, para eso. Fue bonito esto porque esta rivalidad, digamos, ayudó a revitalizar, digamos, la presencia de los ayerachis. Y ahora tenemos ayerachis pues, para largo, ¿no? Porque si antes las personas tenían vergüenza de tocar su ayerachi o vergüenza de vestirse, ahora pues con orgullo lo vestimos todos, ¿no? En mi misma familia, en todo, ¿no? Entonces, y eso también tiene algo que ver porque acuérdense que en los años 80 sobre todo hubo una campaña intensa de grupos evangélicos en toda la zona esto, y había afiches, decía, Cristo viene, prepárate. Y el discurso era que el año 2000 iba a ser el fin del mundo. Entonces, con ese, ¿qué pasó? Por ejemplo, Palca, cuando yo era niño, era una familia más o menos de unos 100, 120 habitantes. O sea, no había más. Un pueblo pequeñísimo. Y en ese pueblito había 11 iglesias, digamos, de evangélicos, de maranatas, de todo, ¿no? Imagínate, prácticamente casi cada familia tenía su propia iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? En ese contexto promovían, ¿no? O sea, todos tus trajes, tu música es del diablo, de Satanás, ¿no? Tienes que quemarlo, tienes que venderlo, regalarlo. Y mucha gente terminó regalando, quemando sus vestimentas de los ayerachis, ¿no? Entonces, cuando nosotros mismos en la familia teníamos unas chuspas bien bonitas, pero en ese proceso también venían estos ropavejeros que cambiaban un buzo, una manta por una manta, ¿no? De ayerachi original, ¿no? Pero traían su manta, pues, de tela, ¿no? De mala calidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo empezaba a cambiar, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos libras esterlinas en cajas, nosotros teníamos en familia.
Entonces, nosotros no valorábamos, pues le regalábamos, ¿no? Dame una cosa por dos, digamos, 10 monedas de libras esterlinas, cualquier cosa nos regalaban porque no teníamos, como se dice, el valor que tenían, ¿no? Nuestros trajes, ni nada de esas cosas que teníamos, los tupos, estamos hablando de cosas de valor que se manejaban en las familias, ¿no? Entonces, ese contexto de la presencia de los evangélicos, todos ellos, afectó significativamente, digamos, a que las culturas también vayan perdiendo, ¿no? Pero gracias a Dios, producto de esta rivalidad, estamos presentes nuevamente. Wilber, una pregunta, perdón. Qué bueno, bueno. ¿Cuáles son las características de un ayarachi? O sea, ayarachis tienen que tener una línea musical lúgubre, triste, o los ayarachis pueden tocar canciones alegres, ¿no? O sea, obviamente todos los que somos puneños conocemos más o menos a los ayarachis de Paratía, pero a ver, yo creo que a Javier también, desde el punto de vista musical, ¿cuáles son las características que tienen los ayarachis? A ver, vamos, gracias por la pregunta, Cucho. Es interesante lo que nos relata Wilber porque me hace recordar a una época interesante en Puno. Yo también, estando en Lima, regreso el 92 a Puno y a pedido del doctor Víctor Torres Esteves, rector de la UNA, yo soy el creador de la Escuela de Arte de la Universidad de Puno. Y el 94, 95, donde me haces recordar, Wilber, cuando Juan Larico Vera era presidente de la federación, yo era su asesor. Y llegamos inclusive a Lima a tratar de difundir y pedir apoyo del gobierno central. En ese entonces estaba Fujimori, para que se apoye a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Desde allí te conozco, Wilber. Desde entonces ya tú eres agente de la cultura de los sicuris, de la Yarachi, y desde ahí te conozco. Me gustaría que le respondas a Jesús, Antonio. Sí, antes de responder a Jesús, voy a cerrar este ciclo, digamos, de mi incursión en la música. Y entonces, producto de esta dinámica, digamos, de vivificar la presencia de los ayarachis y ya participar en la fiesta de la Candelaria, terminaba el periodo de Juan Larico. Entonces, nosotros tenemos una invitación de Tacna para asistir a Tacna. Le dije a Juan Larico, ingeniero, que tenemos una carta de aval de la federación para que vayamos a participar en Tacna. Y me dice, hoy justo llegaste, ven. Estamos armando la lista para la nueva directiva de la Federación Folclórica, ¿no? Entonces necesitamos gente, como tú eres ayer, ya entra, ¿no? Yo no sabía nada. Yo era todavía estudiante universitario, ¿no? Entonces, sí, entra, porque tenemos dinámico, mueves, haces cosas, ¿no? Entonces necesitamos gente como tú. Entonces, y entro pues a la primera lista y ahí te vamos a presentar, ¿no? A los candidatos. Y entonces, y en ese proceso me conozco con el profesor Salvador Mamani, con César Suaña, conocía todavía a ellos. Y entonces me dice Salvador, me dice, y yo le cuento quién soy un poco, ¿no? Me dice, ya, pues. Entonces me dice, vas a ser el secretario de actas y archivo. Y yo dije, pucha, no me siento en la capacidad de asumir un cargo tan importante, ¿no? Y yo le dije, ponme subsecretario de actas y archivo nomás, o sea, para que no, porque de repente no lo hago bien, porque uno se imagina la responsabilidad que tiene tener este cargo en estas instancias, ¿no? Entonces, así entró en la primera junta directiva como subsecretario de actas y archivo, ¿no? Y ganamos la elección, y ya pues con Salvador Manuel de presidencia, César Suaña era secretario de organización, vicepresidente era en ese entonces, y de ahí yo, pues, entre varios otros directivos, ¿no? Y ahí entonces empiezo a trabajar ya como directivo de la Federación de Folclore, ¿no? El año 97, 98, 99, y después, acuérdense que Salvador fue 2 años periodo, tuvo 2 años como presidente. O sea, los 2 primeros años yo fui su directivo y los 2 segundos años yo fui su secretario técnico de la Federación Regional de Folclore. Y entonces, después le sucedió a Sergio Pineda, y entonces a Sergio Pineda le ayudé todavía un año más de organizar la Candelaria. Yo organicé durante 5 años desde la Federación, organicé la festividad de la Virgen de la Candelaria. Eso que me permitió viajar casi por todo el departamento porque pedían jurados y nadie tenía tiempo, todos trabajaban. Yo era el único
disponible, pues estudiante y además aventurero, y me decía, anda tú como jurado, ¿no? Y yo iba como jurado a todos los eventos cuando se podía, ¿no? Fui jurado muchos años en Tatapanchi, en Yunguyo, Juratina Jani, en Azángaro, en Lampa, a Juliá que iba de jurado porque nos invitaban como jurados, ¿no? Eso, digamos, me permitió conocer. Y además, como les comenté, que en la vida universitaria me involucré mucho con antropólogos, amigos antropólogos, y yo me hice muy amigo de Mario Núñez Mendiguri, era casi como su hijo, él me trataba como su hijo. Entonces, viajamos un montón por todo, haciendo registro de videos, haciendo registros fotográficos. En ese entonces también conocí a Mario Miranda, un danzarín que había estudiado, un joven en España, danza flamenca, y con él iniciamos las primeras escenificaciones, digamos, ya en otro nivel. Si bien es cierto, Mario Núñez había empezado la escenificación de Capascoya, pero de ahí impulsamos las primeras escenificaciones, por ejemplo, en Pucará, hicimos del Jatuñaca, hicimos la escenificación en Unicachi, Ollaraya, de Pachacuti, y entonces Mario Miranda era el que diseñaba la puesta en escena y yo era su asistente, ¿no? Entonces, después, pocos años fallece Mario Miranda, entonces yo soy el que después me pongo como director artístico, digamos, ¿no? Y también hice la escenificación de Mocapac, también dirigí como director artístico, entonces, todo este contexto, digamos, me ayudó en cierta forma a conocer la cultura puneña en general, y de hecho conocí la artesanía de todo el departamento de Puno, conocía a la perfección por los viajes que hacía y por las danzas y todo eso, porque uno identifica rápido. Y producto de eso también gané un concurso para ser promotor regional de un proyecto de artesanía del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Porque conocía tanto la música, la textilería del departamento, pues, o sea, en cierta forma ya tenía autoridad para hablar sobre la textilería de Puno, ¿no? Entonces, eso es como, digamos, me involucro mucho al tema cultural, ¿no? Y ahora, pasando a la pregunta de Jesús, hay una falsa creencia de que la Yerachi es, digamos, fúnebre, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, como Yerachis, somos conscientes de que hay dos discursos, ¿no? Digamos, dos narrativas que se han construido en la sociedad. La narrativa esta de que Ayerachi viene del término quechua, haya muerto, ¿no? Rachi y yo qué sé, un sufijo, ¿no? Entonces, pero en realidad, si nosotros hacemos una correlación historiográfica de toda la presencia, o sea, la zona de Lampa, toda esta zona, antes era territorio aymara, no era quechua. O sea, quechua es posterior. Pero antes de ser aymara era puquina, todo ese territorio era puquina. Entonces, si nosotros revisamos la toponimia de las localidades o el nombre de algunos pueblos, es básicamente aymara. El mismo nombre de Lampa tiene procedencia aymara, de Lamparaquén. Por ejemplo, en esa zona hay Sorancota, Cota en Laguna, pero en aymara, está en Vila, cerca de nosotros. Y hay nombres, hay toponimias cuyos nombres no tienen significado ni en quechua ni en aymara, entonces, ¿qué se llama, no? Por ejemplo, Antalla, eso, ¿qué es? No tiene significado en quechua ni en aymara. Hay varias toponimias, entonces, y ahí uno se va dando cuenta que todo este territorio es territorio aymara. Entonces, de plano, ya está descartado que la Yerachi tenga una denominación de origen aymara, o sea, quechua. Pero a esto, ¿qué cosa le refuerza? De que las crónicas de Ludovico Bertoni, de Guamán Poma de Ayala, que se llama de Garcilaso de la Vega, ya describen la presencia de la Yerachi en todo el Collasuyo, ¿no? En las ceremonias principales. Entonces, cuando llega, es que se llama la época de escribir, digamos, de Guamán Poma, ahí todavía no se hablaba, pues, quechua, pues estábamos hablando en otro contexto, o sea, ya, o sea, la Yerachi preexistía a los quechos, ¿no? En la zona. Entonces, por lo tanto, el nombre no es quechua, ¿no? Entonces, eso es un poco para precisar un poco a dónde quiero ir con esto, de que muchas veces dicen es fúnebre por esta relación que se hace con el término quechua, ¿no? De haya muerto, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. Más bien, era hecho un acto ritual que estuvo presente en varias ceremonias de las localidades altoandinas. Obviamente, como estuvo unas ceremonias, obviamente,
entierros, otras ceremonias en las construcciones de las viviendas, otras ceremonias son cuando hay parición de alpacas, otras ceremonias son cuando hay que techar una casa, hay que construir una casa, o alguna actividad económica. Entonces, ¿por qué presidían las principales ceremonias de las principales, de la vida cotidiana, digamos, de los pobladores, ¿no? Entonces, esa es su forma de tocar, pausado, lento, sí, es una forma, pero eso no quiere decir porque es lento, esté directamente vinculado a ceremonias fúnebres, ¿no? No exclusivamente. Entonces, pero esa es, digamos, su característica. Obviamente tiene una estructura, eso sí, tiene una estructura que sigue un patrón. Tiene, por ejemplo, el otro tema de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los instrumentos son, muchas veces cuando uno escucha con su oído, digamos, de música occidental, desde el ámbito académico, y cuando escucha tocar a grupos de aierachis, va a pensar que está tocando desafinado, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunidades tienen patrones de corte en función a comunidades o incluso a familias. O sea, cada familia tiene un corte, corta a su manera, y tienen sus temas característicos de las familias y las comunidades. Tenían, antes era con mayor incidencia, pero ahora ya menos, se perdió, digamos, esa característica, ¿no? Pero antes cada familia tenía su propio corte. Entonces, cuando uno salía a la plaza, escuchaba distintos grupos y uno se daba cuenta de qué familia es esa música, ¿no? Al toque se daba cuenta, uno que conoce decía, la forma de tocar el bombo, la forma de soplar, dice, esa familia, esta música es de tal familia, ¿no? O de tal comunidad. Uno se daba cuenta rápido de eso. Entonces, es que el ayereche no es único, así como una plantilla, ¿no? Sino tiene sus variantes en función de familias y comunidades. Esto, por ejemplo, el año 98, no recuerdo, fue 98, 99, el alcalde de Paratía, que era mi tío Ninfo Puma, él junta a todas las comunidades de Paratía para armar una sola tropa e ir a la Candelaria a tocar. Es la primera vez que se juntó tanta cantidad de comunidades tocando la Irache. Casi a 200 integrantes llegaron ese año, cerca de 200 integrantes. Por primera vez en la historia, nunca más se volvió a repetir. Pero sucedió una tragedia. Como cada comunidad tenía su propio estilo de tocar bombo, de soplar, o sea, un solo tema, varía, digamos, el soplo entre comunidad y comunidad. Es lo que sucede con los chacais, con los chacareros, con todos, ¿no? Cada uno tiene su propio estilo, igualito en los ayerachs. Cuando los juntaron, obviamente era todo un cambalache, pues, porque además no querían juntarse, digamos, no querían mezclarse, ¿no? Decían, por este lado en la coreografía, acá no, solo los de Coarita, allá solo los de Yanca, acá solo los de Quilizán, sí. No querían juntarse, mezclarse, cada uno quería estar en su grupito por comunidad, ¿no? Entonces, cuando entraron a tocar, obviamente cada uno empezó a tocar su bombo, pero era pues, un desastre total, porque no coincidían pues, distintas formas de ejecución, ¿no? Entonces, pasaron los años, ya eso fue mejorando, ya se fue como estandarizando, digamos. Además, los jóvenes fueron emergiendo, creciendo, y ya como participaban como distrito, no como comunidad, entonces ya fueron como estandarizando los toques, ahora ya se uniformizan. Y por esa razón, los de Antalla siempre le ganamos en concurso a los de Paratía, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros éramos una sola comunidad y tenemos un solo toque. Y entonces tocábamos bien y todos entramos con la misma fuerza. Mientras los de Paratía se juntaban entre distintas comunidades y pues, no tocaban bien, pues escuchaban mal su toque, ¿no? Entonces, el jurado cuando calificó, ¿a quién le damos puntaje? A nosotros los que teníamos, los que tocábamos bien, ¿no? Pero en estos últimos años a veces nos ganan, nosotros le ganamos, pero ya es una cosa que está bonito, ¿no? Bueno, eso es parte un poco de la dinámica de los ayerachis ahí. Qué bonito, Wilber. Gracias por contagiarnos a través de tu relato ese espíritu tan bonito de las incidencias de la Ayarachi dentro de Puno, de la fiesta de la Candelaria, dentro de lo que es Lampa mismo, el apoyo de sus autoridades, el viaje a Potosí. Qué bonito. Y me haces acordar cuando yo era director de la Escuela de Arte, los llamé a trabajar a la Escuela de Arte a Mario Núñez y a Mario Miranda, que había llegado de España. Fueron docentes de la Escuela de Arte en ese entonces. Y me acuerdo también muy claramente porque yo fui varios años jurado de la fiesta, jurado de la música, obviamente, y me acuerdo que si no fue el 94, fue el 95 que por primera vez ingresó la Diablada de la Policía Nacional
al concurso de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Entonces, son datos pues que se están desarrollando en la historia de la fiesta y que todavía no están necesariamente escritos. Pero, Wilber, ¿cómo ves tú el crecimiento, así como han crecido las bandas? Gracias al crecimiento de la fiesta, han crecido las estudiantinas. En el único lugar en el Perú en el que las estudiantinas se han multiplicado y han crecido es Puno. El fenómeno Sicuri, ¿cómo lo ves en relación a 60, 50 años atrás, en estos días? Sí, antes de hablar, yo también toqué en estudiantina, de hecho toca en centro musical de mi distrito y participamos en un concurso regional de estudiantinas en Puno. Y una cosa anecdótica, si ustedes ahorita se van a Palca, entren a una casa, a cualquier casa que se les ocurra, van a encontrar una guitarra o una mandolina. Todas las familias, todos los niños en ese distrito en Palca tocan ya sea mandolina o guitarra, de un canto. Hay un fenómeno interesante porque desde la escuela, es la primera escuela, digamos, 7420 Palca, que entró como presentación al concurso regional de estudiantiles de centros musicales en calidad de exhibición de niños, hace años. Y entonces, ¿por qué en ese pueblito se enseña estudiantina? ¿Y por qué? Porque antes, o sea, mis tíos, los hermanos de mi papá, Andrés Vilca, Santiago Vilca, eran los que incentivaban, tenían el centro musical Cuerdas de Palca, se llamaba. Tenemos 3 grabaciones en cassette. Y uno de mis tíos, Santiago Vilca, es director y docente en la escuelita de Palca. Y entonces él, como parte de su vida enseñanza académica, les enseña a tocar a los niños estudiantina todas las tardes, o sea, guitarra, y tenían, hasta ahorita siguen tocando. Entonces niños aprendían en la primaria y cuando llegaban a la secundaria ya había concurso intersecciones de estudiantinas. ¿Por qué? Porque todos sabían tocar estudiantina. Es una cosa curiosa, o sea, cuando vayan a Palca, pregunten si la casa tiene algún instrumento musical y les va a sacar ya sea mandolina, guitarra o violín o acordeón. Les van a sacar siempre. Es una cosa interesante. Ahora, yendo ya al tema de los sicuris. Sí, efectivamente, mira, a ver, cuando yo era directivo de la Federación Regional de Folcloricultura en Puno, la presencia, digamos, significativa de calidad, de vestimenta, con características bien definidas, obviamente pues era Huancané, Mo, ¿no? Conima, la zona norte, sobre todo el tema de sicuris de varios bombos, ¿no? Lampa. Cantate Ururi. Todos ellos, ¿no? O sea, eran, digamos, las poblaciones las que tenían presencia significativa y de calidad y características propias y particulares, ¿no? Y sicuris de varios bombos. Y entonces, y cada uno con sus propios estilos, sus formas de ejecución y todo eso. Ahora, en la zona sur, sí, la predominancia es de los sicuris de un solo bombo, ¿no? Pues tú ves en Ilave, en Yunguyo, y también tienen sus propias características, ¿no? Lo de Ilave tiene esos matices que hacen para tocar, ¿no? Repiques que hacen, que es característico, y lo de Yunguyo, que es otra, digamos, tiene su propia característica y tiene mucha influencia de los payapaya, ¿no? Yunguyo, porque su salto, corte es más, y el mismo corte de los instrumentos es un poco más, digamos, que se asemejan a estos cortes de los payapayas, ¿no? Entonces, cada uno con sus propias características. Y obviamente, los años, hace 30 años atrás, la presencia en la Candelaria era muy poco de estos grupos, digamos, de provincias, de Mo, de Huancané, eran muy contados, ¿no? La predominancia en la fiesta de la Candelaria obviamente la tenían los grupos citadinos de Puno, ¿no? Que había una buena cantidad de grupos de sicuris y sicumorenos. Pero, y obviamente cuando había el concurso clasificatorio para Candelaria, o sea, quienes ganaban, digamos, los concursos siempre eran los de Puno porque estaban en la localidad y tenían mayor sistema organizativo y podían tener la capacidad de ensayar. Pero fueron pasando los años, ahora la calidad musical, la cantidad de agrupaciones ha incrementado tanto en las provincias que muchas veces los grupos de Puno ahora tienen que salir de la Candelaria porque ya calidad musicalmente ya no tienen la misma calidad que los grupos de provincia. Entonces, a mí, por ejemplo, me sorprendió hace poco, 5 años atrás más o menos, ese Guariuma, todos estos grupos que antes no participaban, ven una calidad interpretativa y organizativa y además en cantidad.
porque no vienen pues 20, 30, o sea, vienen 60, 80 integrantes llegan, ¿no? Y los grupos de Puno, pues en número están reducidos, no están buscando gente con quien tocar, ¿no? Porque ya no tienen gente en Puno ciudad, ¿no? Y entonces, pero los grupos de las agrupaciones de las comunidades, de las provincias, se incrementan significativamente, ¿no? Y obviamente este mismo fenómeno se da en Lima, por ejemplo, varios de estos grupos, por ejemplo, 14 de septiembre de Mo, Cantatiururi, tienen filiales, o Aymaras de Huanca tienen filiales en varias regiones, incluso fuera del país tienen filiales. Entonces, cuando llega a Candelaria, obviamente se juntan con todos sus filiales y hacen una tropa enorme. Lo que no hacen los grupos citadinos de Puno es, o sea, ¿quién tiene, digamos, filiales? Nadie. El que yo directamente conozco es el 27 de junio Nueva Era, que tocan taquile y vienen de varios países y tocan con ellos, ¿no? Pero en cantidad, pero los grupos tienen, pero en menor cantidad, pero quienes tienen gente así en otras regiones son estos grupos de las comunidades de las provincias de Puno, ¿no? Que estamos hablando básicamente de Huancanemo, ellos, ¿no? Conima. Y, por ejemplo, la experiencia en Lima, yo estoy radicando hace 20 años acá en Lima, miento, hace 18 años me radico aquí en Lima, y los primeros años yo veía grupos de sicures con muy poca incidencia, digamos, ¿no? Pero los últimos años también hubo un crecimiento considerable en cuanto a calidad, nivel organizativo, la vestimenta, un crecimiento enorme, ¿no? Entonces, y el crecimiento ya no solo es de puneños migrantes acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Sino que ya se está asentando, digamos, en barrios, en escuelas, en instituciones, ni qué decir las universidades, casi todas las universidades en Lima tienen su grupo de sicuri, y en los barrios están trabajando, en las instituciones educativas están trabajando sicuris, y entonces el fenómeno de sicuris está expandiendo tanto que obviamente cambia la imagen también, ¿no? Y obviamente la presencia de sicuris en Lima hay que ponerlo en dos contextos, ¿no? Una cosa son los grupos de los sicuris, de los migrantes, que vienen de provincias, y otro es el contexto de los sicuris que se crean acá en Lima, ¿no? Básicamente en los años 70, cuando tiene bastante, digamos, incidencia en creación de grupos de sicuris, que estuvo vinculado básicamente a grupos políticos, ¿no? Entonces, la ejecución del instrumento, digamos, utilizaban para, digamos, hacer proselitismo político, ¿no? De X o cuál grupo, ¿no? Independientemente de a qué grupo, pero, digamos, se usaba para eso propósito, ¿no? Y por esas razones también es que varios grupos en Lima se fueron fragmentando por cuestiones de diferencias ideológicas y políticas. Y bueno, ya pasaron más de 20 años, algunas diferencias aún se mantienen todavía, pero algunos ya han venido superando, ¿no? Esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, había diferencias habían hermanos mismos que se fragmentaban de un grupo que no se hablaban, se odiaban, incluso llegaban a agredirse físicamente entre ellos, ¿no? Había un tiempo de centuras, pero eso ya, digamos, los últimos años se va, digamos, ya un poco más entrando a la entendernos, de mirarnos como hermanos, mirarnos como el otro yo importante, ¿no? No el otro enemigo, sino el otro yo con sus diferencias, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, creo que ese es un fenómeno que se está viendo en Lima. Y lo mismo sucede en Puno, ¿no? Las diferencias eran, pues, yo de la provincia, de la capital de Puno, y tú, sicuri, de la comunidad, ¿no? Y entonces, esas diferencias, y yo recuerdo cuando era directivo de la Federación de Folclore, la federación casi se divide en dos federaciones. De hecho, hubo varios intentos de eso. Eran los de traje de luces de Puno ciudad y los autóctonos, ¿no? Porque cuando se votaban, digamos, como los autóctonos eran mayor cantidad, siempre en votación ganaban los trajes de luces para cualquier decisión. Entonces los trajes de luces decían, ¿por qué los autóctonos tienen que definir por nuestra fiesta? Ellos tienen su propia fiesta, que vayan a bailar a su fiesta. ¿Acaso nosotros los de Puno vamos a su fiesta a invadirlos? Eso era el discurso. Entonces, esas discusiones, digamos, se dan en Lima también, dicen, ¿no? Esos son grupos metropolitanos, nosotros somos grupos regionales, nosotros vemos de la comunidad, nosotros somos auténticos, estos metropolitanos, ¿qué cosas saben de sicuri? Es que no deben tocar, ¿no? Esas diferencias también se daban antes, ¿no? Entre lo que sucede lo que sucedía en mismo Puno, ¿no? Entonces, y de hecho, esa discusión de que yo soy el auténtico, yo soy el dueño, antes era bastante fuerte, pero ahora ya un poco eso va disipándose a medida que pasan los años, porque además ayudó mucho esta declaratoria de la fiesta de la Candelaria, que se declara Patrimonio Cultural de la Humanidad,
que ya pues ya se estandariza, digamos, ya nadie es dueño de nada, ¿no? Todos formamos parte de. Entonces, de un gran todo. Exactamente. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho, está ayudando un poco a cohesionar a los grupos en la actualidad y pues permite, digamos, por lo menos respetarse, ¿no? Entre hermanos que tocamos este instrumento, ¿no? Porque finalmente todos procedemos de una cultura, todos procedemos de un mismo pueblo y además con un añadido importante, ¿no? Que todos tenemos en común, ¿no? Independiente de dónde procedamos, ¿no? Que tocamos el instrumento del siku, pues, y el siku no es propiedad de nadie, pues lo hemos heredado pues de nuestros ancestros, los mochica, de los nazca, los paraca, entonces de los wari lo hemos heredado, ¿no? De los caral. Entonces tampoco podemos decir el siku es mío, solo de mí, por lo tanto yo debo tocar. No, no, no. O sea, yo creo que también ese chauvinismo no es caer, porque más bien tenemos algo común, que estamos ejecutando un instrumento milenario que le hemos heredado a nuestros ancestros, de esas culturas precolombinas, ¿no? Jesús. Wilber, qué lucidez, que realmente admirable, digamos, tu enfoque, ¿no? Hay varias cosas que, digamos, a lo largo de tu testimonio merecen ser puestas de relieve, ¿no? Tengo varias preguntas, pero voy a empezar por la que yo considero, digamos, la observación más importante, ¿no? El hecho de que, cómo, digamos, tú a partir, digamos, de ese amor a Puno, superas una serie de cosas en función, digamos, de algo que nosotros como puneños necesitamos, que es unirnos, ¿no? O sea, todos somos puneños, todos hemos heredado un patrimonio cultural, somos distintos, pensamos distintos, pero no por ello, digamos, podamos compartir, digamos, construir una agenda común, ¿no? O sea, en torno al arte, en torno a los sicuris, porque obviamente, digamos, a la larga, cualquier enfrentamiento genera, digamos, desgaste y todos perdemos, ¿no? Cualquier, digamos, sumación o potenciación de grupos va a llevar al arte, a los sicuris y al folclore a un nivel que merece ser llevado, ¿no? O sea, y la sumación de esfuerzos es el que va a permitir que sea visible en el espectro de todo el arte universal, ¿no? Y ahí ustedes, por ejemplo, excelente que hayamos avanzado en todos esos trayectos del año 90, como tú cuentas, digamos, todos esos vaivenes que han sucedido, ¿no? O sea, yo pienso de que el hecho de que los sicuris sean populares hoy en día en varias ciudades del Perú y del mundo es, digamos, el mérito de mucha gente, ¿no? Independiente de su ideología, ¿no? De gente que ha sembrado y que ha difundido y que ha trabajado de una manera quizás desinteresada, porque yo lo veo, digamos, en Finlandia hay grupos de gente, puneños, que por su propio mérito, esfuerzo, trabajo, han difundido, ¿no? O sea, son muchos, digamos, embajadores anónimos que no tienen nombre, apellido, pero que, digamos, han difundido el arte a ese nivel, ¿no? Y lo otro que yo quiero comentar es el hecho, cómo en tu ciudad, en Palca, en cada casa hay instrumentos. Eso es algo que también merece ser estudiado, ¿no? Porque eso es lo que nosotros como, como región cultural necesitamos saber, qué cosas han hecho ustedes para que eso sea así, ¿no? Porque hay que llevar la música como una forma de una expresión universal de cultura, ¿no? Como una praxis cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en Palca? Esa es la primera pregunta que te haría, digamos, o sea, para que ustedes tengan esa cultura musical arraigada en cada casa. Sí, a ver, esto se dio porque les comenté de un tío mío, es hermano menor de mi padre, Santiago Vilca. El producto digamos, del año 92, del atentado que hubo, o sea, como nosotros, muchas familias también emigran de Palca y van a radicar a otras localidades, entre Juliaca, Lampa, Puno y fuera de la región, ¿no? Entonces, mi tío emigra con toda su familia a Puno también. Entonces, su esposa, sus hijos ya radican en Puno. Pero él seguía siendo docente contratado en Palca, o sea, es nombrado en Palca. Y entonces, obviamente, al no tener a su familia al lado, en el pueblo, entonces terminaba las clases hasta mediodía, hasta la 1, y en la tarde pues no tenía nada que hacer, estaba libre, ¿no? Entonces él decía, para no aburrirse en las tardes, él se dedicó a enseñar música a los niños. Y él era, niños, estamos hablando de primaria, no estamos hablando ni siquiera de sexto de primaria, estamos hablando de niños de primera de primaria, segunda de primaria.
Entonces, claro, él lo tomó como hobby inicialmente, ¿no? Pero poco a poco se fue dando cuenta de que pasaron los años. Él dice, no calcula a cuántos niños ha enseñado a tocar instrumento, ¿no? Ya ha perdido la cuenta, porque tantos ha pasado por su promoción, por su mano, tantos niños, que ya ni se acuerda cuántos son los que han pasado. Y un día yo lo entrevisté acá en mi casa cuando vino a visitarme, y le digo, ¿y cómo hacías para enseñar, no? Él decía, o sea, ¿cómo enseño a los niños? Y obviamente no podía leer partitura, porque él tampoco sabía leer partitura. Entonces lo que mencionó es que vio un profesor de banda que enseñó a los chicos del colegio que enseñaban con números. Entonces él dijo, yo he copiado ese sistema con números y le he puesto números igualito también a los trastes de la mandolina y la guitarra. Entonces les he puesto números. En pizarrita anotaba número tal, número tal, número tal, y sobre esa base se guiaba a los niños, así empezó a tocar, ¿no? Y entonces, entonces esos niños, en función a numerología, no tocan en función a partitura, ¿no? Y en función al oído más. Entonces, y eso pues, o sea, y ahora todos, por eso digo, pasaron los años, ahora todos en ese pueblo tocan algún instrumento, de un canto. Y yo le dije un día también, deberías, tío, postularte para tener palos magisteriales, porque lo que tú has hecho es casi, son contadas personas que hacen eso, pero me dice, ¿cómo se hará eso? Yo no sé, yo estoy viejo, ya. Pero sí se merecería tener palos magisteriales por esa labor que ha desarrollado en Claro, titánica, titánica. Querido Wilber, hay gracias por todo lo que nos has comentado, contado y retratado en tus palabras. Y tienes todavía algo mucho más importante que comentarnos. Dile al público, querido Wilber, qué cosa es el COANSIC. Explícanos y qué es lo que están buscando. Sí, a ver, desde varios años atrás, cuando participaba en la fiesta de la Candelaria, nosotros nos reuníamos los sicuris y teníamos la pretensión de cómo podemos hacer para que el sicuri sea reconocido por la UNESCO. Siempre quedaban buenas intenciones, pasaba una Candelaria, otra Candelaria, pero nadie hacía nada, todos quedaban en buenas intenciones, sí, podemos hacer esto, ¿no? Pasó todo el año, la siguiente Candelaria, lo mismo, la misma narrativa, ¿no? Yo recuerdo en esos años, por ejemplo, yo estando en Puno también apoyé mucho al grupo de 27 de junio Nueva Era, quien aglutinaba, digamos, a chicos músicos de Lima. Estaba Dimitri Manga, está Carlos Enciso, ahí conocí a Carlos Sánchez Guaringa también en ese proceso, Américo Valencia, digamos, conversando entre todos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, no? Pero siempre quedó en buenas intenciones. Pero pasaron los años y el 2021, cuando era regidor el profesor Calizaya, José Calizaya, también Sicuri también, de Humaya, entonces se plantea esta posibilidad de cómo hacemos para postular a la UNESCO, ¿no? Entonces él decía, ya que nadie puede empezar, desde la municipalidad voy a empezar a coordinar, ayudarnos, soporte. Entonces, juntémonos. Entonces, el año 2001, a inicios de año, se conforma el Consejo Andino del SICU y del SICURI, con el propósito de impulsar una postulación ante la UNESCO para que el SICU y el SICURI sean declarados Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Entonces, lo que pasó es que se conformaron coordinaciones en Puno, una coordinación en Puno, una coordinación en Cusco, en Arequipa, Moqueo, en Tacna y en Lima. Entonces, todos con el firme propósito de impulsar desde todos nuestros ámbitos este proceso de postulación. Y a su vez, paralelamente se conforma un comité de investigación que está conformado por hermanos sicuris, que también son investigadores y docentes de la música. Pero además son sicuris, está Zenón Clemente, está mismo Carlos Sánchez Guaringa, está César Suaña, está, que se llama, hay varios investigadores que se me van de la mente ahorita. Entonces, este comité tenía la finalidad de armar el expediente, los antecedentes, documentar, ¿no? Y entonces, y teníamos el respaldo de la Municipalidad de Puno. ¿Qué pasa? Que ese expediente se impulsó para que el Parlamento andino lo discute en el seno de la comunidad andina de sucesión
discuta para que saque una resolución que declare al Sicu y el Sicuri como patrimonio cultural de la comunidad andina, algo así, ¿no? Esa es la intención. Pero entonces, en este contexto actualmente está siendo parlamentario andino, congresista puneño Pacheco Villar, y él da las pautas, ¿no? Informe, o sea, cuáles son sobre los alcances que podía tener, digamos, el Parlamento andino. No podía dar una declaratoria ni nada, porque eso no tiene competencia para eso, pero sacó una resolución declarando de interés, ¿no? De que el Sicu y el Sicuri, como referente de la cultura andina, ¿no? En estos países, miembros de la comunidad andina. Y ahí terminó, digamos, sacó la resolución y ahí terminó prácticamente la gestión de profesor Calizay cuando era regidor, porque se renueva la nueva gestión municipal, y en ese periodo también las coordinaciones del COANSIG en Puno, o sea, se desarticulan, o sea, no se vuelven inactivos, ¿no? La única coordinación que estuvo vigente fuimos acá en Lima. Y por cosas del destino, digamos, me eligen como coordinador, como uno de los coordinadores acá en Lima. ¿Por qué llego yo? Si nadie me conocía acá, ni yo los conocía a los grupos de sicuris. ¿Qué pasa? Que en 2021 gestamos un reconocimiento a los grupos de sicuris de Lima el 21 de septiembre del 2021, se desarrolló en el provincia de Titicaca. Entonces, ya tenía una coordinación, una primera coordinación, que producto de estas organizaciones, de esta organización y producto de las diferencias viscerales que tienen algunos entre hermanos, que dirigen grupos, no se quieren ver pues entre ellos porque se tienen broncas históricas, ¿no? Entonces, yo aparecí ahí como alguien propositivo, alguien que hagamos compañeros, falta esto, ya yo pongo, ¿cómo hacemos? Con iniciativas propositivas, ¿no? Más que destructivas. Entonces, después de ese evento de reconocimiento del 29 de septiembre del 2021, deciden convocar una reunión donde decía, compañeros, como hay pelea entre los coordinadores, vamos a renovar la coordinación. Y ahí, en 14 de noviembre era ese día. Y ahí proponen a 3 personas, ¿no? Proponen a 2 de ellos que se tenían broncas históricas y me proponen a mí. ¿Y me propone quién? Me propone Madaí, que es de la UNI. Me dice, el hermano yo lo conozco. Además, él tiene su página Ayarachi Film, siempre está difundiendo los Ayarachis, comunicador. Es un Ayarachi además, ¿no? Entonces, yo propongo al compañero, ¿no? Y entonces la mayoría votaron por mí porque como se tenía bronca con nosotros 2 candidatos, entonces por descarte vieron a mí, ¿no? Y yo no los conocía ni me conocía, ¿no? Así es como llego, digamos, acá, ¿no? Y entonces obviamente las primeras gestiones fueron bien complicadas porque todavía persistía esas discrepancias internas intensas que tenían entre agrupaciones y entre representantes, ¿no? Y además que, como dije, que la mayoría de los grupos de sicuris, no la mayoría, algunos grupos de sicuris están bastante, digamos, influenciados por posiciones políticas ideológicas, ¿no? Entonces, eso, y además en el contexto político en el que nos tocó vivir con este tema de lo que sucedió en Puno, con los hermanos Queche y más, que fueron reprimidos, entonces, todo ese contexto, digamos, fue bastante duro, ¿no? Los primeros meses cuando empezamos. Pero en la actualidad tenemos un COANSIG en Lima bastante consolidado, tenemos un plan de trabajo, todos estamos ya tenemos el objetivo claro a dónde queremos ir, y siempre les decimos en este espacio, ¿no? De que en este espacio no hay amigos ni enemigos ni preferidos, todos somos iguales. En este espacio no hay antiguos o mejores o hartos o poquitos. Todos somos instituciones y nos merecemos el mismo respeto entre todos. Porque nuestro objetivo de este proceso no es calificar quién es el más antiguo, quién es el mejor, no, sino que es cómo entre todos vamos a llegar a la UNESCO con un objetivo común que es la postulación. Para este propósito tenemos que hacer 2 cosas: fortalecer la institucionalidad de los grupos sicuris y trabajar el expediente técnico de postulación. Entonces, estamos en ese camino en la actualidad. Jesús, ¿querías manifestar algo? Sí, sí. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puno, es una pregunta que va para Wilber, también para Javier, ¿no? Tenemos en Puno, digamos, antropólogos que están subespecializados o que están orientados a la musicología, o hay, digamos, ese tipo de expertise, digamos, para caracterizar, digamos, el sicuri en general, ¿no? El sicu y todas las variantes, desde un punto de vista genealógico, sus relaciones en la dimensión histórica, en las
variantes musicales a lo largo de todos los Andes, desde Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Tenemos nosotros ese tipo de caracterización de los sicuris en términos, digamos, de musicología. Sí, a ver, un poquito, antes de Javier conteste, sí, me gustaría un poco, eso va a completar lo que acaba de decir, que como les comenté, nosotros tenemos un comité de investigación. Este comité de investigación son estos hermanos que son sicuris, además son académicos que trabajan en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, formaron parte de este comité de investigación. Además que el primer paso que se hizo era eso, o sea, clasificar, caracterizar a los distintos grupos. ¿Por qué? Porque la postulación ante la UNESCO no va a ser una postulación exclusivamente de Puno o del Perú, va a ser una postulación multipaís, por donde estamos coordinando con hermanos de Bolivia, de Chile, de Argentina principalmente, y Colombia está sumando a este proceso. Entonces, para ir a la UNESCO, lo primero que tenemos que hacer es tener claridad de esta diversidad de formas, estilos de ejecución del siku en los distintos territorios de estos países. Además que tiene influencia quechua, aymara, probablemente guaraní, tiene algunas influencias que, digamos, algunas influyen en las denominaciones, digamos, de los instrumentos, ¿no? Del siku. Y que eso, por ejemplo, estamos en un proceso de seguir consolidando cada vez más. Entonces, si bien es cierto, nosotros a nivel de Lima tenemos casi claro el proceso de organizativo, en Puno hace pocas semanas también volvieron a elegir su nueva coordinación y ya están empezando a trabajar. Van a aprovechar todo este proceso de clasificatoria de sicuris para Candelaria 2025, esas reuniones para seguir fortaleciendo su sistema organizativo. Ahora, nosotros tenemos en noviembre un congreso de sicuris donde van a participar 5 países básicamente ya confirmados, ¿no? Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, donde uno de los temas del congreso va a ser discutir el por qué y cómo debemos postular a la UNESCO. Porque ya está en la agenda internacional prácticamente, ya está la postulación. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a la UNESCO no podemos solo ir como país, reitero. Tenemos que tener el compromiso de las agrupaciones, los investigadores, los académicos de todos estos países para que respalden la postulación cuando eso lo ameriten. Entonces, por eso es que les comentaba que estamos fortaleciendo el sistema organizativo y el sistema y el expediente técnico que tiene que estar, digamos, validado por los 4 países principalmente. Perdón, Javier, ahí sí te dejo. Efectivamente, es un asunto muy delicado el asunto de las investigaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a Jesús, un excelente médico, y él sabrá muy bien que para hacer investigaciones en materia de medicina, cirugía, etcétera, etcétera, protocolos, yo no sé cuánto hay, se necesita un nivel de estudios de mucha exigencia, de mucha experimentación, de validaciones, ¿no? Y no es necesariamente el asunto de que yo me dedico a la investigación porque soy el cultor del sicuri y conozco, Puno necesita la atención de las autoridades puneñas. Me refiero a las autoridades académicas de la Universidad del Altiplano, a las autoridades del gobierno regional y otras entidades, porque se tiene que formar en Puno una especialidad de musicología. El musicólogo tiene que estar formado rigurosamente en materias de manejar estrictamente los marcos teóricos con los cuales va a trabajar la investigación. Ahora, hay un asunto que no hemos tomado en cuenta. Generalmente quienes conocemos de academia en materia musical, y acabas de decirlo, Wilber, le damos una mirada occidental al fenómeno de la música tradicional originaria, étnica, terrígena. ¿No es verdad? Entonces, inmediatamente cuando nosotros queremos investigar la sonoridad vertical, estamos hablando de triadas extendidas, por el lenguaje académico que nos ha venido de Europa. Pero acordémonos que la música terrígena nuestra es música no temperada, ¿no? No es una música que está engarzada a lo que dice el piano tonalmente. La música académica es tonal. Claro, ya hemos salido de la tonalidad porque ahora hay propuestas
de atonalidad, de politonalismos, de bimodalismos, etcétera, en la composición contemporánea, ¿no? Pero como decía Abraham Padilla, un musicólogo norteño, radicado en Lima, para estudiar a la música amazónica y andina hay que ser 2 veces musicólogo, porque hay que entrar a un mundo que todavía no se ha podido descifrar. No se ha podido descifrar. Uno de los pocos musicólogos puneño que ha entrado al mundo de la investigación académica ha sido Américo Valencia, que lamentablemente se nos ha ido. Entonces, necesitamos también cubrir ese vacío, investigadores formal y seriamente formados, porque tenemos que... Américo Valencia estuvo tras la hipótesis de demostrar que la escala musical, nosotros manejamos la escala diatónica de 7 sonidos, ¿no es cierto? Pero la música que ha venido de nuestros ancestros, que está expresada a través del huacumu, chajayos, ¿no es cierto? Tarjas y los pusas y los icus y los ayarachis, obedecen a otro sistema, ergo a otra cultura, a otro hilo histórico, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos finalmente que es bueno que ustedes hayan planificado ya este evento académico para poder escuchar qué dicen los investigadores uruguayos, chilenos, argentinos, bolivianos sobre esta necesidad de investigar con pulcritud y con seriedad y con academia el asunto de nuestros sicuris, ¿no? Que es una cuestión que va más allá de nuestras fronteras, porque la cordillera de los Andes viene a ser como el lecho de esta cultura, de estas culturas que se han desarrollado. Y bueno, nada más yo quería tocar ese punto. Entonces, queridos amigos, Alfredo, Jesús, lo valioso de esta propuesta que están manejando el COANSIC, el Consejo Andino del SICU y del SICURI, una organización muy bien organizada, planificada, que en Lima la está liderando Wilber y que están postulando a la UNESCO la idea de que seamos reconocidos el SICURI y el SICURI como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es una gesta que merece el aplauso de todos, que merece el apoyo de todos, y los puneños en el mundo obviamente nos juntamos a este gran propósito, Wilber. Te felicitamos por tu trayectoria, por tus conocimientos, por la dinámica de tu vida cultural, académica, y entonces, y también tu amistad, ¿no? Y por eso, por lo que te conozco, por lo que te valoro, y me precio de ser tu amigo, he tenido el visto bueno de Cuchito, de Alfredo, grandes amigos, para ser el entrevistado de hoy, y obviamente un entrevistado de lujo. Estamos muy agradecidos con tu presencia. ¿Algunas palabras finales antes de que despide el programa, Alfredito, Jesús? No, sí, yo me auno a lo que Javier plantea, ¿no? Yo pienso de que de parte el primero, excelente, como siempre, tenemos muchas sorpresas gratas de puneños de perfil bajo que no están, digamos, en el campo, en el oído, en el campo visual de la mayoría, ¿no? Pero que son brillantes, y yo pienso que Wilber es uno de ellos, realmente excelente, digamos, de tu testimonio, tu experiencia, ¿no? Y obviamente es inspirador para poder apoyar en ese gran proyecto que yo sé que va, digamos, a tener, digamos, muchos réditos para nuestra cultura, ¿no? Solamente comentar algo de Javier, ¿no? Porque él mencionó, digamos, yo alguna vez leí algún ensayo sobre las santalas nazcas y me parece que sí, esa música que hubo, digamos, en la época precolombina era totalmente distinta, ¿no? O sea, se acercaba a la escala a la cromática, ¿no? O sea, más que la diatónica. Y realmente el problema fue de que ese tipo de arte fue prohibido, digamos, durante el virreinato, ¿no? Entonces ahí ha habido, digamos, una desaparición de mucho de ese patrimonio. Entonces, mucho de lo que es, digamos, la música pentafónica, la diatónica que nosotros hemos construido en los Andes, quizás tiene
mucho de occidental, y eso lo vamos a discutir un día con Javier, vamos a invitar a todos los que, digamos, han trabajado con las santanas nazcas, etcétera, etcétera, para, digamos, caracterizar, digamos, lo que es, digamos, la complejidad, digamos, de los sicuris, ¿no? Pero yo pienso que eso sería para otro programa. Solamente, digamos, excelente que Javier haya tocado el tema, excelente que Wilber esté acá para fortalecer la institucionalidad de los sicuris. Y bueno, de mi parte, digamos, reitero mi agradecimiento. Le doy la palabra a Alfredo. Sí, Wilmer, ha sido un gran gusto y un honor que tú participes en este programa. Y te felicito, nos felicitamos con la pasión que tú defiendes la música, ¿no? Entonces, es lo que se necesita, ¿no? Que la gente lo haga por pasión, porque lo quiere, ¿no? Entonces, estoy seguro que vas a lograr los objetivos de que sea aceptada por la UNESCO, y eso va a ser mucho para Puno. Y como dijo Javier, tenemos que hacerlo más científico, ¿no? Tenemos que estudiar más para hacer historia, ¿no? Y que sea todo desde el origen de la música, dice que hace más de 4.000 años, ¿no? Pero más quedan relatos y no hay mucho realmente estudios, ¿no? Ojalá que tú, Wilber, y Javier, las nuevas generaciones o las universidades, ¿no? Que empiecen a estudiar seriamente la historia de la música en Perú y en Puno. Muchas gracias. No, Muy muchas bien. gracias a ustedes más bien por la invitación y seguramente podemos seguir conversando de temas más adelante cuando tengamos algo avanzado con el tema de la postulación, poder compartir en qué situación se encuentra. Seguramente vamos a tener algunas dificultades en el proceso, pero la humanidad está acostumbrada a atravesar las dificultades, ¿no? Y sobreponerse y seguir encaminando, ¿no? Si no, ya hubiéramos desaparecido de la Tierra, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes. Wilber, un mensaje tuyo a todos los jóvenes que hacen Sicuri, a las Más que todos los agrupaciones. sicuris, yo creo que a todos los jóvenes dedicados a la cultura, ¿no? En un momento de mi testimonio manifesté de que en un determinado momento de mi vida, producto de la crisis que sucedió en mi familia, yo me aferré, digamos, al tema de la cultura, ¿no? Me autoidentifiqué como Ayarachi. Y entonces, hasta ese entonces, todos tenían vergüenza de autoidentificarse parte de, ¿no? Incluso nadie quiere hablar quechua, nadie quiere hablar, vestirse como tal, pero para mí fue, yo siempre digo, fue como que esta autoidentificación fue mi puerta de ingreso para toda mi vida social, ¿no? En ese contexto, si no hubiese por eso, nunca hubiera sido directivo de la federación, nunca hubiera conocido a toda la gama de cultural que a nivel departamental, nunca hubiera conocido la característica, digamos, de la textilería puneña, nunca hubiese llegado a trabajar para BIT, para un proyecto en este tema. Y obviamente, y no les conté parte de otra mi historia reciente, ¿no? O sea, cuando termino la universidad, yo salgo becado, me voy a estudiar a México, a hacer una maestría, y después fui a estudiar políticas públicas a España. Y cuando retorné, obviamente ya tenía una formación bastante sólida en el mundo académico, ¿no? Y además ese proceso también fortaleció mi autoafirmación personal en tema de pertenencia cultural, ¿no? Y porque cuando retorné de mis estudios al extranjero me involucré mucho en el movimiento indígena en el Perú, trabajé con pueblos indígenas de América Latina, y viajaba por aquí por allá, digamos, conciliando la agenda continental de los pueblos indígenas. Y esta experiencia de trabajar con pueblos indígenas me permitió trabajar para el Ejecutivo el año 2011, cuando después de los hechos de Bahuaso, que hubo un enfrentamiento en el norte del Perú, en la Amazonía norte del Perú, todos le tenían terror para trabajar con pueblos indígenas. Ahí cuando me convoca, me dicen, tú los conoces, tú sabes cómo trabajar, y trabajo con el Ejecutivo, ¿no? Prácticamente desde el 2011 trabajo en el Estado, en Poder Ejecutivo, en distintos ministerios, y que, digamos, esta experiencia de trabajar con pueblos, de manera directa con pueblos, con organizaciones sociales, además de conocer la idiosincrasia de nuestros pueblos, digamos, me permite también, digamos, implementar políticas interculturales adecuadas, ¿no? Que debemos ser muy pocos, pero digamos, yo me esfuerzo porque las políticas de intervención del Estado o de las instituciones donde trabajo tengan esa mirada, ¿no? Y ahora, al llegar al Juan SIC, es que
la lidero, digamos, pensando en la lógica del Estado, ¿no? Porque sé cómo funciona el Estado, ¿no? Como, por ejemplo, muchas veces nuestros hermanos no saben tramitar una carta, un documento hacia el Estado, porque no saben. Entonces, para eso hay que conocer funciones y competencias de los distintos ministerios y conocer el lenguaje del Estado, del Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo tengo esa virtud de conocer cómo funciona el Estado, entonces, sobre esa base también estructuro el plan de trabajo, sobre esa base estructuro, digamos, las propuestas que estamos desarrollando desde el COANSIG. Entonces, yo creo que es una sumatoria de muchas cosas, de experiencias de vida que me permiten, digamos, ojalá adecuadamente conducir el COANSIG, ¿no? Porque nos esforzamos por hacer este proceso. Porque además es un tema importante, ¿no? Nosotros que emigramos de nuestras comunidades, como yo, como ustedes, no solo venimos con la responsabilidad de sacar adelante a nuestras familias, sino también por detrás cargamos una responsabilidad histórica por nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque somos los promotores, los guardianes de la identidad de nuestros pueblos en el mundo. Somos, digamos, los embajadores de nuestra cultura en el mundo. Entonces, yo creo que esa autoafirmación cultural de ser orgullosos de ser quechos, de ser orgullosos de ser aymaras, de ser de una comunidad, siempre debemos tener presente porque en un mundo globalizado, eso es lo que nos va a hacer diferente del resto de la humanidad. Y es con mucho orgullo, pues nosotros estamos aquí reafirmando esa identidad cultural que tenemos y lo que invoco a los jóvenes, o sea, no perdamos de lado nuestra herencia, porque dejar de lado estaríamos desconociendo a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestros padres, es como asesinar en cultura a nuestros progenitores, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de preservarla para nuestros hijos y las futuras generaciones. Muchas gracias. Antes de cerrar el programa, yo solamente unas cuantas palabras para Wilber, ¿no? Yo pienso que qué excelente encontrar un interlocutor de las culturas, o sea, de las poblaciones indígenas, que hable en función del amor y no del odio, ¿no? Eso es realmente un diamante, ¿no? O sea, yo pienso que cuando yo te escucho a ti, te digo, ¿no? O sea, porque es lo que necesitamos, es interlocutores válidos que miren al mundo inspirados en el amor, en construir y no en el odio, no en la revancha, no en la destrucción. Y eso realmente cuando en cada una de tus palabras, eso es lo que yo siento, ¿no? Te felicito nuevamente, ¿no? Antes de darle la palabra a Javier. Efectivamente, valido cada una de tus palabras, Cucho, en realidad eso es lo que representa Wilber, y por eso el aplauso para él como persona, como amigo, como puneño, y en esta ocasión como gestor del COANSIC, que busca este alto propósito para lograr este título, ¿no es cierto?, tan importante ante la UNESCO. Amigos, amigas, gracias por todo, Wilber. Amigos, gracias a la iniciativa de Jesús Antonio Santisteban Palomino, de David Alfredo Pacheco Tanaka, al que se suma también nuestro querido Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, Nancho. Tenemos este podio, esta ventana para que técnicos, médicos, intelectuales, artistas, investigadores de diferentes ramos podamos aquí conversar, naciendo en Puno, conversar sobre nuestra tierra, su historia, sus proyecciones, sus características y lo que vemos en el pasado, en nuestro presente y para el futuro. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Wilber. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias.